Soy la doctora Lorena Vital, médica especializada en neurología, longevidad cerebral y prevención del Alzheimer. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado exclusivamente a quienes desean vivir no solamente más años contados en el calendario, sino también con lucidez mental intacta, energía cognitiva sostenida y plena independencia neurológica hasta edades muy avanzadas. Hoy quiero comenzar sin rodeos absolutamente porque lo que voy a revelar puede resultar incómodo e incluso perturbador para muchos, pero podría marcar genuinamente un antes y un después radical en su manera de entender el envejecimiento cerebral y la prevención del Alzheimer. Aquello que usted coloca en su plato cada mañana al despertar puede estar literalmente apagando su memoria de manera completamente silenciosa, erosionando sus conexiones neuronales día tras día y pavimentando el camino directo hacia enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia vascular. Y no estoy exagerando en absoluto, ni siendo alarmista sin fundamento. Durante más de 2 décadas, he atendido personalmente en mi consulta neurológica a cientos de hombres y mujeres que llegan genuinamente preocupados porque olvidan sistemáticamente nombres de personas extraordinariamente cercanas, porque pierden constantemente el hilo conductor de una conversación sencilla, porque sienten esa sensación aterradora de que su mente ya no responde con la misma rapidez y claridad que antes. Síntomas clásicos del inicio del deterioro cognitivo. La inmensa mayoría piensa resignadamente que todo se debe exclusivamente a la edad cronológica, que es un destino inevitable e ineludible contra el cual no pueden hacer absolutamente nada. Sin embargo, al analizar meticulosamente sus hábitos alimentarios, descubrimos sistemáticamente que la raíz del problema neurológico no está en absoluto en sus genes, ni en un proceso ineludible de desgaste natural, sino precisamente en las decisiones aparentemente inocentes que toman cada mañana al despertar. Decisiones que están alimentando directamente la inflamación cerebral que causa el Alzheimer. Para profundizar en este tema crucial de salud cerebral, quiero mencionar la experiencia extraordinaria de un médico verdaderamente excepcional, el Dr. Shigeaki Hinohara, considerado históricamente el médico en ejercicio activo más longevo de todo Japón. A lo largo de más de un siglo completo de vida profesional, ha sido testigo privilegiado de transformaciones radicales en la medicina moderna, en la cultura alimentaria global y en la manera fundamental en que las personas cuidan de su cuerpo físico, y especialmente de su mente y función cerebral. Lo sorprendente no es únicamente su edad avanzada impresionante, sino la nitidez extraordinaria con la que piensa todavía, la claridad mental con la que se expresa y la ausencia total de síntomas de Alzheimer o demencia, como si el paso inexorable del tiempo hubiera respetado completamente la agudeza de su cerebro, protegiéndolo del deterioro cognitivo. Él repite constantemente una verdad médica que muchas personas aún se resisten tercamente a aceptar, por comodidad o por desconocimiento. La pérdida progresiva de memoria no es en absoluto sinónimo inevitable de envejecer normalmente. El cerebro no se desgasta simplemente porque sí por el paso del tiempo. Responde directamente a lo que usted le ofrece cada día en su alimentación. Responde al descanso nocturno reparador. Responde al nivel de estrés crónico. Y sobre todo responde poderosamente a la alimentación diaria. Y entre todas las señales bioquímicas que recibe constantemente, las que llegan específicamente con el desayuno son las más extraordinariamente poderosas porque ocurren en un momento de máxima vulnerabilidad metabólica del cerebro, cuando está más sensible a la inflamación que causa Alzheimer. Piense detenidamente en lo siguiente, desde el punto de vista neurológico. Tras una noche completa de sueño reparador, el cerebro se encuentra literalmente en ayunas prolongado, extraordinariamente sensible y preparado biológicamente para recibir indicaciones claras sobre cómo debe funcionar durante las próximas horas. Es como un motor neuronal que espera ansiosamente combustible metabólico, pero no cualquier combustible procesado, sino específicamente aquel que le permita trabajar con máxima precisión cognitiva y prevenir el Alzheimer. En esos primeros minutos críticos del día, el cerebro se hace preguntas bioquímicas esenciales que determinan su funcionamiento. ¿Estoy metabólicamente seguro? ¿O en peligro? ¿Tengo los nutrientes específicos necesarios para pensar con claridad y prevenir la inflamación? ¿Puedo concentrarme óptimamente en tareas complejas o necesito ahorrar desesperadamente energía y reducir funciones cognitivas como mecanismo de supervivencia? Y aquí está precisamente la clave neurológica fundamental que puede prevenir el Alzheimer. Cada alimento específico que usted coloca conscientemente en su plato matutino es una instrucción bioquímica directa hacia sus neuronas. No es solamente una fuente pasiva de calorías para mantenerse físicamente en pie hasta la siguiente comida, es un mensaje codificado extraordinariamente poderoso hacia sus conexiones neuronales que puede proteger o destruir su memoria. Si ese mensaje bioquímico es correcto y neuroprotector,
se aporta estabilidad glucémica sostenida, antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, proteínas de calidad excepcional y energía sostenida sin picos. El cerebro responde inmediatamente encendiendo sus luces internas de funcionamiento óptimo, manteniendo la memoria activa y consolidada y la concentración firme y sostenida previniendo el Alzheimer. Pero si el mensaje bioquímico es caótico e inflamatorio, si provoca picos bruscos de azúcar en la sangre, inflamación silenciosa en los vasos cerebrales o carencia de nutrientes clave neuroprotectores, el cerebro se protege defensivamente apagando funciones cognitivas poco a poco en un proceso que eventualmente lleva al Alzheimer. Lo verdaderamente peligroso desde el punto de vista neurológico es que este daño acumulativo no se nota dramáticamente de golpe, como un accidente cerebrovascular. No hay alarmas inmediatas evidentes, ni síntomas agudos que nos alerten. Es un deterioro cognitivo acumulativo silencioso que se esconde perfectamente en la rutina diaria, aparentemente normal, y que con el paso inexorable de los años termina erosionando sistemáticamente la memoria y aumentando exponencialmente el riesgo de desarrollar Alzheimer y demencia vascular. En otras palabras mucho más directas, cada desayuno específico puede ser literalmente la chispa neuroprotectora que ilumina poderosamente su mente y previene el Alzheimer o el inicio silencioso de su apagón neuronal progresivo, que lo lleva directamente hacia la demencia. Y esta decisión está completamente en sus manos cada mañana. Si este contenido sobre prevención del Alzheimer le está resultando valioso, suscríbase ahora mismo al canal de la doctora Lorena Vital para recibir más información especializada en salud cerebral y neurología preventiva. ¿Qué ocurre entonces específicamente dentro del organismo a nivel bioquímico cuando ese tipo de desayuno inflamatorio llega a la mesa cada mañana? El cuerpo responde de inmediato con una cascada hormonal. El páncreas libera insulina masivamente con la intención desesperada de controlar el pico dramático de azúcar en la sangre que está inundando el sistema. El problema neurológico es que después de los 60 años, este proceso metabólico se vuelve progresivamente más lento, considerablemente menos eficiente y muchísimo más irregular e impredecible. El resultado inevitable es que tras un aumento brusco de glucosa, llega una caída igual de abrupta y peligrosa. Y en esa caída metabólica es específicamente el cerebro el órgano que paga el precio más alto en términos de función cognitiva. Privado súbitamente de un flujo estable de energía, el cerebro empieza a trabajar forzosamente a media marcha. La concentración se dispersa completamente, los pensamientos se vuelven considerablemente más lentos, y la memoria a corto plazo comienza a fallar en Minsetsinoi. Los momentos más cotidianos y frustrantes. De pronto, olvidas completamente el nombre de la persona que acabas de conocer hace apenas minutos. Entras en una habitación y no recuerdas en absoluto a qué ibas específicamente. Pierdes un dato simple en medio de una conversación importante. Esas escenas son tan tremendamente comunes que casi todos podemos reconocernos en ellas con frecuencia alarmante. Y sin embargo, rarísima vez hacemos la conexión directa con el desayuno inflamatorio. Pensamos equivocadamente que se trata únicamente de cansancio acumulado, de una mala noche de sueño o simplemente de la edad inevitable, cuando en realidad el detonante bioquímico puede estar precisamente en lo que colocamos en el plato apenas despertamos cada mañana. Y ese es precisamente el verdadero problema neurológico. No parece grave inicialmente, un olvido aislado aquí, una confusión momentánea allá, pero lo que ocurre silenciosamente es que se convierte en un ciclo inflamatorio que se repite día tras día sin interrupción. Una rebanada de pan blanco procesado por la mañana provoca un pico dramático de glucosa. Luego viene el desplome metabólico de energía. Para sostenernos artificialmente, tomamos una taza de café cargado. Un par de horas más tarde, aparece un bajón aún más fuerte y lo resolvemos con un bocadillo dulce. Así, sin darnos cuenta, estamos entrenando activamente al cerebro para funcionar permanentemente en un estado de inestabilidad constante que aumenta el riesgo de Alzheimer. Y cuanto más mayor es la persona, más pesado y dañino se vuelve este patrón inflamatorio para la salud cerebral. En Japón existe un dicho extraordinariamente sabio, muy repetido entre los adultos mayores. Cómo despiertas es como vives. Esta frase resume una filosofía profunda sobre salud cerebral. Las elecciones conscientes de la mañana determinan la calidad de tu energía mental, tu capacidad de decidir claramente y hasta tu fortaleza emocional durante el resto del día completo. Si comienzas el día con un desayuno desequilibrado, lleno de azúcares rápidos y sin nutrientes que compensen, lo que estás pidiendo a tu cuerpo es que funcione con chispazos de energía, en lugar de con un fuego constante y sostenido. Y eso, a medida que envejecemos, tiene un costo neurológico cada vez más alto, en términos de riesgo de desarrollar Alzheimer. El primer alimento que considero un verdadero sabotaje neurológico para el cerebro después de los 60 años es el pan blanco procesado, especialmente cuando se consume en forma de tostadas rápidas, sin ningún acompañamiento protector. El problema no es únicamente el pan en sí mismo,
sino lo que representa: comodidad automática, rapidez y reflexiva, una rutina automática que casi nunca cuestionamos conscientemente. Su elaboración industrial con harinas refinadas elimina gran parte de la fibra protectora, de las vitaminas del complejo B y de los aceites naturales presentes en el grano original. Lo que queda es básicamente un almidón blando que el organismo convierte en glucosa en cuestión de minutos, acelerando la inflamación cerebral. Cuando se consume solo o acompañado de mermelada dulce, algo extraordinariamente común en los desayunos tradicionales, el impacto sobre la glucosa en sangre se multiplica exponencialmente y con él se multiplica también el desgaste silencioso de la mente y el riesgo de Alzheimer. Ese pico de azúcar que muchos minimizan como insignificante es muy diferente según la edad. Un joven puede atravesarlo casi sin notarlo porque su organismo responde con rapidez y sus células todavía son sensibles a la insulina. Pero después de los 60 años, cuando la producción y la eficacia de esta hormona ya no son las mismas, el cuerpo pierde parte de esa capacidad de compensar. El resultado es casi inevitable. Tras la subida de glucosa llega un desplome abrupto, y ese desplome no se manifiesta únicamente como cansancio físico, se traduce en distracción mental, en olvidar una palabra a mitad de una frase, en abrir el correo electrónico y quedarse sin recordar por qué lo abriste, en leer la misma línea varias veces sin lograr retenerla, síntomas que aumentan el riesgo de demencia. El segundo alimento que representa un riesgo silencioso para la memoria después de los 60 es el jugo de frutas, en especial el jugo de naranja industrial. Durante décadas se nos enseñó erróneamente que un vaso de jugo por la mañana era casi un requisito para empezar el día con energía, como si fuera una vitamina líquida y natural. La publicidad lo convirtió en un símbolo de frescura y salud, pero en realidad lo que contiene es una dosis concentrada de azúcar que actúa sobre el organismo de manera muy similar al pan blanco, aumentando la inflamación cerebral. Cuando comes una naranja entera, la fibra presente en la pulpa y en la membrana modera la absorción de glucosa, evitando que el azúcar pase tan rápido al torrente sanguíneo, pero cuando exprimes la fruta y eliminas esa fibra protectora, el jugo se convierte en un líquido dulce que entra en cuestión de minutos en la sangre, provocando exactamente el mismo ciclo: pico de glucosa, liberación de insulina, caída abrupta de energía y, como consecuencia, confusión mental, que acelera el deterioro cognitivo. Si este contenido sobre cómo proteger tu cerebro del Alzheimer te está pareciendo útil, dale like ahora mismo a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan urgentemente esta información sobre prevención de enfermedades neurodegenerativas. El tercer alimento que merece atención especial es el cereal procesado. Y no hablo únicamente de los coloridos que suelen comer los niños, me refiero también a los cereales que se comercializan específicamente para adultos, adornados con etiquetas engañosas que hablan de granos enteros y vitaminas añadidas. Precisamente ahí radica el riesgo. Se disfrazan de saludables, pero en realidad son una mezcla de harinas refinadas, azúcares añadidos y aceites procesados que terminan afectando al organismo de la misma manera inflamatoria. El gran problema de los cereales procesados no es únicamente su contenido de azúcar, sino el camino industrial que recorren desde que eran granos completos hasta convertirse en esas hojuelas, bolitas o almohadillas que encontramos en las cajas del supermercado. Ese proceso industrial destruye casi por completo la estructura natural del grano. Primero, los granos son pulverizados y extruidos. Esto significa que se someten a altísimas presiones y temperaturas hasta transformarse en una pasta homogénea que luego se moldea en distintas formas. En ese paso, la fibra original prácticamente desaparece, junto con muchos compuestos que daban saciedad y estabilidad al metabolismo cerebral. Un estudio publicado en 2018 en el Journal of Gerontology siguió durante 10 años completos a un grupo de adultos mayores y encontró algo contundente. Quienes consumían con frecuencia cereales procesados de alto índice glucémico sufrían un deterioro significativamente más rápido de la memoria, incluso cuando se ajustaban variables como la actividad física o la calidad del sueño. La evidencia fue todavía más fuerte cuando se analizaron resonancias magnéticas cerebrales. El 1972 hipocampo, la región del cerebro clave para consolidar recuerdos, se atrofió con mayor rapidez en quienes mantenían ese patrón de desayuno basado en cereales industriales. Esto es extraordinariamente importante, porque demuestra que no se trata de un daño inmediato ni de un día aislado. Es la repetición diaria año tras año lo que va debilitando lentamente la claridad mental y pavimentando el camino hacia el Alzheimer. Los tres alimentos tienen un punto en común desde el punto de vista neurológico. Generan altibajos metabólicos que, repetidos cada día, terminan entrenando al cerebro en la inestabilidad y la inflamación crónica que causa Alzheimer. Cada desayuno es como un mensaje silencioso. El cerebro interpreta: ¿estás seguro? ¿Tienes energía constante? ¿Puedes enfocarte? O por el contrario, estás en riesgo. La energía es inestable.
Prepárate para sobrevivir. Ahora surge la pregunta práctica. ¿Qué mensaje recibe realmente el cuerpo cuando desayunamos de esta manera inflamatoria? La respuesta es dura pero clara. El cerebro recibe un estímulo intenso de azúcar que primero lo sobreexcita y lo acelera, pero minutos después lo deja sin energía estable. El intestino se inflama, la insulina se dispara, el cortisol sube como señal de alarma. Todo ese conjunto de reacciones le dice al sistema nervioso: hoy será un día de lucha contra el estrés. Y cuando tu día empieza en modo lucha, inevitablemente lo vives con más ansiedad, con más fatiga mental y con más ganas de recurrir a otro carbohidrato rápido para compensar la caída. Así se refuerza el ciclo inflamatorio que lleva al Alzheimer. Comparemos esto con lo que sucede en otros contextos culturales. En Japón, por ejemplo, el desayuno tiene un enfoque muy diferente, sobre todo entre las personas mayores preocupadas por prevenir la demencia. Un desayuno tradicional puede incluir un pequeño bol de arroz integral al vapor, un trozo de pescado a la plancha o hervido rico en omega-3 neuroprotector, una sopa de miso fermentado que beneficia la microbiota intestinal y algunas verduras encurtidas. Todo se consume despacio en silencio, con gratitud. La energía que se libera es constante porque la fibra de los vegetales y las proteínas del pescado moderan la absorción de los carbohidratos del arroz. Es casi lo opuesto a un tazón de cereal con un vaso de jugo que inflama el cerebro. Y quiero subrayar algo fundamental. No se trata de copiar exactamente esa tradición porque no vivimos en Japón ni tenemos necesariamente sus mismos ingredientes. Se trata de aprender de su filosofía, priorizar alimentos enteros, buscar equilibrio en lugar de rapidez y sobre todo empezar el día con calma, porque la prisa también es una señal de estrés que afecta al cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa si llevo años desayunando pan blanco, jugo y cereal? ¿Todavía puedo revertir el daño neurológico y prevenir el Alzheimer? La respuesta es genuinamente alentadora. Sí, el cerebro, a pesar del paso del tiempo, conserva una notable capacidad de recuperación neuronal. El hipocampo, que es la región encargada de regular la memoria y el aprendizaje, puede formar nuevas conexiones neuronales, siempre que eliminemos los factores de estrés crónico y le demos los nutrientes adecuados para regenerarse y prevenir el Alzheimer. Cada persona es distinta. He visto pacientes que en apenas 2 o 3 semanas ya sienten menos niebla mental, más claridad al realizar tareas cotidianas, incluso más estabilidad emocional. Otros necesitan un par de meses para notar cambios profundos. Pero lo importante es sostener el proceso, porque nunca es demasiado tarde para enseñarle al cerebro a recibir señales más saludables. Si solo pudiera dar un primer paso sencillo, sería este. No hace falta transformar todo de golpe. Basta con reemplazar un solo elemento de tu desayuno. Si cada mañana tomas un vaso de jugo, cámbialo por agua templada con unas gotas de limón. Si comes pan blanco, sustitúyelo por pan integral con semillas y acompáñalo de una fuente de proteína como huevos o yogur griego. El poder de estos pequeños cambios sostenidos día tras día es enorme para prevenir el Alzheimer. Una opción excelente es comenzar la mañana con un tazón de avena integral enriquecido con nueces o semillas, acompañado de un huevo cocido y una fruta entera como una manzana o un puñado de frutos rojos. La avena y la fibra de la fruta liberan la glucosa de forma gradual, evitando picos bruscos. La proteína del huevo favorece la producción de neurotransmisores, y las grasas saludables de las nueces protegen las membranas neuronales. Mientras tanto, los antioxidantes de los frutos rojos contribuyen a combatir el estrés oxidativo que tanto afecta al cerebro envejecido y aumenta el riesgo de Alzheimer. Y antes de cerrar, quiero dejar un mensaje final a todos los que nos escuchan y sienten preocupación por su memoria. El cerebro no está condenado a deteriorarse solo por cumplir años. Cada mañana representa una nueva oportunidad para enviarle señales de calma, de cuidado y de nutrición consciente que previenen el Alzheimer. Elijan con sabiduría, sean pacientes consigo mismos y recuerden que el cambio es un proceso, no una carrera. Lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar con constancia. Cuidar la memoria es en última instancia un acto de amor propio, que empieza desde el primer bocado del día y que puede prevenir enfermedades devastadoras como el Alzheimer y la demencia vascular. Gracias por acompañarme en este espacio dedicado a la salud cerebral y por apostar por un envejecimiento más lúcido, más activo y más lleno de vitalidad. Soy la doctora Lorena Vital y los espero en nuestro próximo encuentro donde seguiremos hablando sobre cómo proteger su cerebro del deterioro cognitivo.